Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a su curso gratuito de asistente de recursos humanos. Bien, vamos a dar inicio a nuestra presentación correspondiente. Como siempre, indicarles que la institución se encuentra ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el país de Perú. Nuestra familia el tecnológico se encuentra conformada por nuestra plana de docentes, plana administrativa y asistentes académicos. Ya como institución llevamos 7 años de experiencia ofreciendo educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Exactamente el viernes y el sábado estamos iniciando con más cursos gratuitos. Tal vez deseas participar. El viernes iniciamos con gestión pública de 8 a 9:30 de la noche. El sábado estamos iniciando con italiano básico, Excel avanzado, computación básica con Windows, CIAF módulo presupuestario, se hace y herramientas digitales para la educación virtual. Cualquier duda o consulta, deseas llevar estos cursos, puedes escribir al número en pantalla o ir a nuestra página de Facebook. Bien, contamos con diferentes redes sociales. Como indicaba, tenemos nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, TikTok e Instagram. Como nos ubicas, fácil, pones en el buscador el tecnológico y ahí podrás ubicarnos. Yo soy su asistente académica, mi nombre es Varinia Flores, cualquier duda o consulta al 914-767-009. Nuestra docente María José Ramos Machado es quien viene impartiendo el curso de asistente de recursos humanos. Bien, en cuanto a la frecuencia de nuestro curso, se estará dando todos los lunes y miércoles. Hoy nos encontramos miércoles y estaríamos abarcando lo que es nuestra segunda sesión con el tema atracción, reclutamiento y selección de talento. En cuanto a las clases, bien, todas las clases son grabadas y estas clases son remitidas a su comunidad de WhatsApp. Por ejemplo, esta será remitida mañana en el transcurso de la mañana. El material didáctico ya se los he compartido para que ustedes puedan proceder a la descarga, tenerlo en su poder y poder hacer el repaso. Y finalizando las 4 semanas, las 4 sesiones que vendría a ser ya la siguiente semana, mi persona les va a brindar lo que es el examen final. ¿De qué les servirá el examen final? Para que ustedes puedan dar inicio al trámite de su certificado. Sin antes, ustedes deben rendir el examen final, aprobar con una nota igual o mayor a 14. Adicional a esto, a ti te habilitamos el campus virtual donde tienes acceso. Por ejemplo, este curso ya tendrías acceso si tú llevas o si tramitas tu certificado. Deseas llevar más cursos, podemos hacerte la habilitación para que puedas llevar más cursos. Por ejemplo, en el campus virtual tienes acceso a más cursos, sesiones grabadas, material didáctico y el examen final. La ventaja de esta aplicación, o bueno, de esta plataforma es que tú puedes tramitar tu certificado de manera más rápida, así por decirlo, ya que tienes a tu alcance todos los materiales, rindes tu examen y ese mismo día estaríamos emitiéndote tu certificado. El certificado también es emitido con un código QR, un código de registro. El certificado es emitido con 90 horas y costo de nuestro certificado es de 40 soles. Bien, nuestra institución también viene trabajando con diferentes instituciones, aquí en la provincia de Andahuaylas. Estos son cursos en convenio. Los cursos en convenio, por ejemplo, son emitidos por más horas y más tiene más tiempo el curso. Por ejemplo, estos cursos son llevados por hora y media, por mes y medio, y son emitidos por 120 horas. Mes a mes venimos impartiendo estos cursos. Bien, para dar inicio a nuestra sesión de esta tarde, bien, ya noche, ¿verdad? Vamos a realizar nuestra oración correspondiente, como siempre. Bien, gracias, Señor, hoy por un día más de vida, por un día que nos otorga salud, Señor. Queremos pedirte siempre que puedas cuidarnos, protegernos a cada uno de nosotros, Señor. No nos desprotejas, Señor. Nos encomendamos y te pedimos de corazón siempre, Señor,
Bendice hoy a cada participante hoy presente, bendice a nuestra docente, Señor, cólmanos de inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Oración para el alma. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra sesión. A ver, un momento. Voy a dar acceso a nuestra docente. Ahora sí. Muy buenas noches, estimada docente. Le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. Ahora sí. Buenas noches, señorita Varignia. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de asistente de recursos humanos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo esta sesión 2 del curso que ya iniciamos el día lunes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están ahí? Gracias, Beatriz, por la confirmación. Bien, como ya lo ha mencionado la señorita Varignia, el día de hoy estamos viendo la sesión de atracción, reclutamiento y selección de talento. El día lunes estuvimos haciendo un repaso general de la gestión de recursos humanos. Estuvimos viendo qué es recursos humanos, cuáles son sus objetivos, cómo está conformado esta área, qué es lo que hace un asistente de recursos humanos, cuál es el rol dentro de la organización y propiamente en el área. Vimos que era clima y cultura organizacional. Estuvimos viendo manual de organización y funciones, estuvimos viendo el reglamento, ¿no? Porque todo eso conformaba como parte de la gestión de recursos humanos. El día de hoy nos toca ver el tema atracción, reclutamiento y selección de talento. Para esta parte es necesario, jóvenes, que nosotros sepamos que una de las funciones principales, que bueno, ya lo hemos visto en la sesión 1, que el área de recursos humanos tiene, es el tema de la atracción, selección y reclutamiento, porque es una de las tareas más importantes, porque es aquí donde nosotros como departamento de recursos humanos vamos a buscar considerar todo aquello que nos permita poder tener al personal idóneo, porque el fin va a ser eso, ¿no? Que todas las actividades que realicemos dentro del área nos lleve al tema y a la captación de un personal adecuado. Porque como yo les decía en la clase pasada, sin personas, una empresa no subsiste, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario saber en qué consiste un proceso de atracción y reclutamiento, ¿no? Esta es una parte inicial de todas las funciones que realizan dentro del área, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí parte todas las demás funciones. Ya lo que venga después, el tema de beneficios sociales, el tema de vacaciones, que venga más adelante el tema de los sueldos, el tema de las planillas. Primero se tiene que haber el personal para que se pueda conjugar todas esas tareas. Entonces, todo parte de un proceso de atracción. ¿Por qué hablamos de un proceso de atracción? Porque es un proceso mediante el cual se elige entre diversos candidatos, ¿no? Ponerlo de color negrito para que ustedes lo puedan ver.
o de color rojo mejor, proceso del cual se elige entre diversos candidatos al más adecuado para ocupar una vacante en la empresa, ¿no? Entonces, ese es el proceso de atracción. Cuando nosotros hablamos de atracción, como su mismo nombre lo indica, significa retener algo, atraer algo hacia un lugar en específico. Y en esta oportunidad sería atraer algo, pero hacia la organización, ¿no? Para después, en este caso, una vez teniendo al personal que pueda ocupar la posición, se pueda seguir todo un proceso de selección. Pero este es el proceso inicial, ¿no? Donde nosotros atraemos bajo diferentes fuentes, que ya luego lo vamos a ir viendo más adelante, aquel personal que nos permita poder lograr los objetivos de la empresa. ¿Qué objetivos tiene una empresa? Ser exitosa, tener mayores ingresos, aumentar su capital, ser más productivos, ser reconocidos en el mercado. Entonces, para eso necesita el personal que le permita coadyuvar todos esos objetivos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro que sea eficiente ese proceso de atracción y selección? ¿No? Porque yo puedo decir, yo como asistente de recursos humanos, puedo estar trabajando mucho tiempo en la organización, ¿no? Dentro del área de recursos, pero ¿cómo logro que sea eficiente ese proceso de reclutamiento y selección del talento humano? Entonces, para lograr que sea eficiente, tenemos que partir de que esta es una tarea compleja, ¿no? Cuando hablamos compleja es que tiene su grado de dificultad. No significa que no se pueda realizar. No, sí se puede realizar, pero sí necesita que hayan personas que se encuentren capacitadas en poder hacerlo. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué si un proceso de atracción y selección debe ser lo más sencillo posible? Pero no siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? Porque hay que seguir una serie de pasos. Y si nosotros no lo realizamos de forma correcta, de forma continua, entonces va a ser difícil poder lograr que se lleve a cabo esta labor de manera eficiente, ¿no? Entonces, para poder nosotros realizar esa tarea compleja, es necesario que nosotros nos planifiquemos. Ya lo habíamos mencionado en la primera sesión, importante la planificación y la organización. ¿Por qué? Porque en la planificación yo voy a enumerar todas las actividades que yo voy a realizar para que se pueda lograr atraer al talento humano adecuado, ¿no? Que es lo esencial. Y también yo en esa parte me organizo porque tengo que tener todo en orden, seguir la serie de pasos, pero de forma ordenada. No, yo no puedo ver el tema de las entrevistas si yo no primero no he redactado bien la oferta de empleo, no he determinado cuál va a ser el perfil necesario que la empresa necesita, ¿no? Cuando nosotros hablamos de perfil, ¿no? Estamos haciendo referencia a qué requisitos yo voy a utilizar o voy a requerir para que la persona que vaya a trabajar en la empresa sea una persona que haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades de la organización, yo tengo que definir correctamente el perfil, ¿no? Van a haber personas que yo necesito que tengan un grado de instrucción indicado, ¿no? Puede ser que solamente necesiten estudios técnicos, en algunos casos se va a necesitar que tengan estudios universitarios. Dependiendo de la posición, es probable que se les pida que tengan estudios de maestría, doctorado. Entonces, todo va a partir de la necesidad que se tenga en la organización y cuál es la posición que se va a determinar para el cargo que se va a ocupar. Pero yo sí tengo que definir correctamente el perfil necesario. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, necesito un vendedor, no voy a colocarle que tenga experiencia en manejo de trabajo de oficina, ¿no?
yo le tengo que pedir que tenga experiencia en trabajo de campo. ¿Por qué? Porque un vendedor es muy probable que tenga que salir a ofrecer los productos fuera de la empresa, ¿no? Entonces a mí lo que me va a interesar dentro del perfil es que esa persona tenga experiencia en trabajo de campo. Yo no le voy a pedir a un vendedor que tenga 2 años de experiencia en, en redes sociales, porque yo lo que necesito es que tenga 2 años de experiencia en atención al cliente, ¿no? En ventas. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo a lo que yo en ese momento estoy necesitando. Entonces, si yo desde el inicio no defino correctamente el perfil necesario que voy a requerir para que se pueda asumir el cargo, entonces ahí es donde se va a las cosas dentro del proceso de atracción, reclutamiento y selección no se van a llevar a cabo. Puedo ser que lo termine realizando, pero más adelante van a ver las deficiencias, ¿no? Y lo ideal es que desde el inicio yo parta por hacer un buen proceso, porque cuando ya el trabajador esté en la organización, entonces ahí yo me voy a dar cuenta si el proceso lo hice bien o no, porque es a través de esa persona y los resultados que me ofrezcan que van a indicar si yo realicé bien el proceso, ¿no? Entonces ahí hay que tener muy en cuenta el perfil, ¿no? Que la empresa necesita. También tengo que tomar en cuenta los medios de atracción del talento humano, ¿no? Esto también es importante porque en los medios de atracción yo voy a hacer que mi convocatoria sea interesante para las personas a las que yo deseo contratar, ¿no? Porque en esta parte, si, si yo no veo el medio más adecuado para atraer al talento humano, digamos que yo solamente utilizo el periódico. Casi muchas personas es probable que no compren periódico, o al menos las personas a las cuales yo quiero llegar con esa convocatoria, con esa oferta de empleo, va a ser muy reducido. Entonces también tengo que no solamente ver el tema del perfil necesario de la empresa necesita, sino también tengo que ver los medios por los cuales yo voy a ofrecer o voy a ofertar en este caso la convocatoria laboral, ¿no? Mientras más medios utilice, entonces muchas mayores oportunidades van a ver de que existan personas que puedan ingresar a postular, y a mí también me va a dar un catálogo de oportunidades de poder escoger a la persona adecuada, ¿no? También tengo que tomar en cuenta cuando ya esté en el proceso de selección el tipo de entrevista adecuada para el proceso que yo voy a determinar, ¿no? Porque a veces cuando no se planificó bien el trabajo y se hace el proceso de forma apurada, ¿no? No se tomó el tiempo necesario, se termina haciendo el proceso más rápido. Las entrevistas solamente se hace una y no se hace bien. Entonces ahí a veces no podemos evaluar todo lo que yo necesito conocer del futuro colaborador, ¿no? Igual en las evaluaciones psicolaborales y técnicas, a veces no hubo tiempo de realizarlas todas completas. Entonces, ¿cómo yo logro que esto sea eficiente? Lo logro a través de un proceso bien planificado y organizado en el cual yo tenga el tiempo necesario de poder hacer las cosas, ¿no? Ya sabemos que tengo que tener en cuenta el perfil, ¿no? De la persona que yo quiero, lo tengo que tener bien definido, tengo que tener bien definidos los medios de atracción, el tema de las entrevistas y las evaluaciones, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo consideren, ¿ya? Es muy probable que también pueda hacer pregunta de examen, cómo yo logro que sea eficiente la atracción, reclutamiento y selección de talento. Entonces, ¿cómo logro que sea eficiente? Acuérdense, definiendo bien el perfil que la empresa necesita,
utilizando los medios más adecuados de atracción del talento humano, haciendo bien el tema de las entrevistas y las evaluaciones psicolaborales y técnicas que me permitan el logro del objetivo deseado. Ahora, ¿qué beneficios yo obtengo de realizar, en este caso, el proceso de forma adecuada, ¿no? El primer beneficio es que reduce la rotación y mejora el ambiente laboral. Cuando nosotros hemos hecho un adecuado proceso de atracción y reclutamiento, ya no necesitamos tener que estar constantemente cambiando al personal a otra posición laboral. Hay veces en las empresas que antes de decidir por despedir a una persona, están tratando de que esa persona, de acuerdo a su perfil, tenga la oportunidad de adecuarse a una posición que no es la inicial, ¿no? Por ejemplo, yo contraté a un asistente contable, pero la persona a la que yo contraté quizás no tenga el perfil adecuado para esa posición. No cumple con todo lo que yo consideré que podía hacer. Entonces, como no queremos despedirlo, porque la idea no siempre es esa, sino que hay que ver otras alternativas, entonces se rota el personal al área de tesorería, donde también se necesita saber de aspectos de contabilidad para que pueda asumir su posición. Pero quizás esa persona también ahí no cumple con el perfil, ¿no? Entonces yo ahí es donde empiezo a rotar constantemente el personal. Eso genera no solamente pérdidas económicas para la empresa, sino que también genera parte de incomodidad por el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque si es un trabajador que, por ejemplo, no es contratado, sino que es un personal que ya es ya tiene contrato indefinido, pues moverlo de una posición a otra va a ser incómodo, pero no lo puedo despedir por su misma posición que tiene actualmente. Entonces, si yo inicialmente hubiera hecho un buen proceso, hubiera determinado que esa persona no iba a desempeñar bien su trabajo, hubiera cumplido con el tema de la reducción de personal. Y de esa forma también mantener el ambiente laboral adecuado, porque estar rotando personal genera incomodidad. Ya lo hemos visto en el clima laboral, los elementos que forman parte del clima laboral y muchos de esos aspectos ya indicados hablan sobre el tema del ambiente, ¿no? Del ambiente, el cual debe ser un lugar apacible y sobre todo no tener que estar cambiando mucho el personal, ¿no? La idea no es esa. Otro beneficio que nos permite un adecuado proceso es ayuda a construir la marca al empleador. Cada empresa que se ha posicionado en el mercado, que tiene un nombre, se debe al éxito que ha tenido junto con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que permiten que se pueda lograr que una empresa se construya y que pueda ser conocida. Por ejemplo, Coca-Cola no sería lo que ahora es si no tuviera personas que realmente hayan llevado al éxito a esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de ella hay ingenieros, hay personal de producción, ¿no? Hay químicos, personas que han hecho la fórmula que permitan que esa bebida gaseosa sea muy conocida en el mercado. Entonces, ¿de qué partió de que se pudiera tener buenos resultados? Es que inicialmente hubo personal en el área de recursos humanos que contrató a las personas que podían asumir bien su trabajo. Entonces, si se dan cuenta, toda parte de lo que vaya a suceder en la empresa, ¿no? Es consecuencia de lo que nosotros hagamos dentro del proceso, ¿no? Si esa empresa no hubiera tenido el personal adecuado, a los ingenieros, a todo el personal de fábrica, no hubiera tenido tanto tiempo en el mercado. Hubiera quizás salido inicialmente, por ahí haber sido conocida por un cierto tiempo y
se hubiera venido al fracaso. Por eso es que pueden ver bastantes empresas que así como son exitosas, también hay muchas empresas que al final, en el tiempo, empiezan a perder valor, llegan a tener inconvenientes, se va a la quiebra la empresa, ¿no? Por el mal manejo que existió en el interior de la organización. Entonces, qué importante es que se haga este proceso, ¿no? Que por eso es que hablamos de que es una tarea compleja, donde la responsabilidad sí cae mucho en el área de recursos humanos, porque si no contrata a la persona adecuada, va a tener que seguir haciendo procesos para seguir contratando a la persona. Esto genera demoras, genera también pérdidas económicas y la empresa no podría construir una marca, no podría ser conocida. Y si nosotros construimos ayudamos a construir la marca al empleador, por ende garantizamos el éxito, ¿no? Porque la marca y el éxito van de la mano. ¿No? La empresa que logra poder ser conocida en el mercado es una empresa exitosa, es una empresa que va a seguir teniendo logros, va a seguir sacando productos y la empresa va a seguir confiando en esa empresa porque siempre ha tenido un buen servicio, sus productos son de calidad, entonces amerita que la empresa siga creciendo. Y si la empresa tiene éxito, es también un beneficio no solo para la empresa, sino también para la organización. Porque ¿qué origina el éxito? El éxito origina que haya más trabajo, que haya mejores salarios, mejores beneficios, que la empresa pueda seguir ofreciendo más productos. Entonces, trae el éxito para todos, ¿no? Entonces, estos son los beneficios, los cuales también ténganlos en cuenta, ¿no? Porque es importante que sepamos la relevancia que se tiene del proceso adecuado de atracción, reclutamiento y selección, ¿no? El primero que reduce la rotación y mejora el ambiente laboral, ayuda a construir la marca como ayuda a construir la marca al empleador y garantía de éxito. Reclutamiento y selección de personal, ¿no? Hemos visto el proceso de atracción, reclutamiento y selección es el proceso en conjunto, ¿no? Ahí hablamos del proceso en general, que al final, ¿en qué va a terminar? En contratar a una persona. Pero este proceso tiene fases, ¿no? El cual está dividida en dos, en reclutamiento y selección. Y en estos dos, que siempre, como les mencionaba en la primera sesión, son términos que van de la mano, no significan lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de reclutamiento de personal, este es la parte inicial. En esta parte, ahí todavía no vamos a ver nada de entrevistas, no vamos a ver nada de sentarnos a conversar con el futuro colaborador, no. Aquí nosotros vamos a buscar al talento, ¿ya? Entonces, este es la etapa inicial donde nosotros lo que hacemos es buscar al talento. Voy a marcar de otro color para que lo puedan ver. ¿No? Buscamos el talento que permite iniciar la selección. Porque, como les digo, el proceso es ordenado, ¿no? Yo no puedo decirle a una persona, mañana pasas a una entrevista, cuando primero no he visto si cumple con el perfil, no he visto los medios por el cual yo voy a buscar el talento. Entonces, reclutamiento es ese proceso que te va a permitir iniciar la selección de personal. ¿Por qué nos va a permitir iniciar? Porque este va a ser el punto de partida para que pasen a la segunda fase, que es la selección. Entonces, para eso, para yo buscar el talento, necesito difundir mi convocatoria, ¿no? Si yo necesito
2 asistentes de recursos humanos para el mes de agosto, desde ahora, ¿no? Porque se hace casi con un mes y medio o 15, o no, un mes y medio de anticipación, yo tengo que ir viendo cómo voy a difundir el tema de la búsqueda del talento, ¿no? Y para eso hay 2 formas de poder difundir la búsqueda. Pueden ser por fuentes internas o por fuentes externas. Las fuentes internas son aquellas que, como su mismo nombre lo dice, están dentro de la organización. O sea, yo voy a buscar el talento, pero con las fuentes que están dentro de mi propia organización. ¿Y cuáles serían esas fuentes? Los mismos trabajadores, ¿no? El cual yo les doy la oportunidad de que puedan crecer personalmente. Si yo necesito un asistente de recursos humanos y, por ejemplo, hay una persona que está en el área de marketing, pero que cumple con el perfil, ¿no? Porque también tiene estudios en lo que es relacionado a recursos humanos y desea postular a esa posición, entonces yo veo a través de su evaluación de desempeño si está en la capacidad de asumir. Entonces ya yo utilicé las fuentes internas que a través del ascenso esta persona asume el cargo de asistente de recursos humanos. Y también tenemos las fuentes externas, ¿no? Las fuentes externas es buscar fuera de la organización, ¿no? ¿Y de qué forma yo puedo buscar fuera de la organización? Lo puedo hacer a través de las publicaciones en los portales de empleo, ¿no? Que es uno de los más conocidos porque ahorita existen muchas páginas de empleo donde las empresas privadas te permiten, pagan un acceso ahí para poder lanzar su convocatoria. Entonces así llega a diferentes personas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, digamos, estando en Apurímac, pueden postular a una posición en Lima, ¿no? Pueden postular a una posición en Arequipa, en otros lugares, porque esas páginas son a nivel nacional. Y también tenemos los portales de las páginas de las empresas del Estado. Las empresas del Estado tienen su propia página, ¿no? Donde ellos ahí mismo lanzan la convocatoria. Por eso es que, por ejemplo, entramos a la RENIET y ahí tienen en su portal de su misma página las posiciones actuales. Entramos, digamos, a la SUNAT y podemos ver en su misma página cuáles son las posiciones, ¿no? Entonces, estos portales es una herramienta muy útil para ver cuáles son las publicaciones y es muy útil para el área de recursos humanos porque llega a más postulantes y también es de fácil acceso para todas las personas que desean postular, ¿no? Otra de las fuentes externas es el aviso en medios de comunicación, ¿no? Adicional a los portales de empleo, podemos usar los medios de comunicación. Por ejemplo, hay empresas que utilizan el periódico, que utilizan la televisión, que utilizan la radio para poder informar de que están necesitando postulantes. Me dice Choquicota que no se escucha. ¿Me pueden confirmar los demás si se escucha? Hola, hola, ¿sí escuchan los demás? Ya, gracias. Entonces, debe ser tu audio, Jennifer. Ya, gracias. Gracias, chicos, por la confirmación. Entonces, continuamos. Entonces, también pueden hacerlo por los diferentes medios de comunicación, ¿no? En este caso puede ser, como les digo, el periódico, la televisión, la radio, ¿no? Y también el mismo internet, porque no necesariamente pueden utilizarlo en los portales de empleo, sino también pueden ser las redes sociales, que ahorita es muy común el uso de las redes sociales para poder ofertar
las postulaciones, las convocatorias, ¿no? Hay personas que ya ni siquiera entran a los portales para poder enterarse de que existe alguna convocatoria, sino ahorita, por ejemplo, hasta el TikTok te indica qué empresas están requiriendo alguna posición laboral, ¿no? Está el Instagram, está el Facebook, está el LinkedIn, ¿no? Y muchas otras redes sociales que te permiten poder también tener acceso a una convocatoria. Tenemos también el tema de las recomendaciones, ¿no? Que bueno, es como tener a una persona, ¿no? Que está dentro de la organización y que pueda recomendar a su familiar, algún amigo, que pueda acceder a esta convocatoria, lo que nosotros llamamos referidos, ¿no? Yo conozco a alguien y lo refiero al área de recursos humanos para que en este caso reciban su currículum, pero como referido, ¿no? Como recomendación. También puedo utilizar el tema de los volantes, el cual eso también en algunos casos, ¿no? Se realiza, no siempre, pero hay personas que entregan volantes para informar el cual se necesita personal. Entonces, reclutamiento es el proceso de búsqueda de talentos. Es la parte inicial del proceso para contratar a una persona. Utiliza para buscar talento dos fuentes, las fuentes internas y las fuentes externas. Acuérdense que las fuentes internas son las que están dentro de la organización porque se le permite ascender a los mismos trabajadores, ¿no? Y en las fuentes externas hablamos todo lo que está fuera de la organización, el cual lo puede hacer a través de publicaciones en portales de empleo, avisos en medios de comunicación, recomendaciones, volantes, redes sociales, etc. Entonces, eso es reclutamiento. Y luego, una vez que ya hemos difundido el tema de la convocatoria a través de las diferentes fuentes, ya viene el proceso de selección, ¿no? Entonces, el proceso de selección, este sí es el proceso que sigue para contratar a un empleado. Aquí yo ya voy a contratar a una persona, ¿no? Porque yo ya difundí, ¿no? Yo ya difundí mi convocatoria, yo ya recibí los currículums, ¿no? De los diferentes fuentes internas, fuentes externas, y ahora yo voy a continuar con el proceso de selección, ¿no? Entonces, aquí esta es la parte donde yo voy a hacer mis evaluaciones, mis entrevistas, ¿no? Para el fin va a ser la contratación del personal, ¿no? Entonces, este proceso es la herramienta que aplica la dirección de la empresa para diferenciar aquellos colaboradores que están calificados de los que no están, ¿no? Porque yo puedo recibir varios currículums. Es más, a veces para una sola posición podemos recibir hasta 100 currículums, pero no significa que de todos ellos yo los voy a llamar a entrevista o todos están calificados, ¿no? Porque muchos dirán, uy, ¿ahora cómo hago? Todos califican, no. Por eso es que todo es una eliminatoria, ¿no? De todos los currículum que yo voy recibiendo, yo tengo que ir analizando. Ese análisis lo hace el asistente de recursos humanos, ¿no? Yo voy viendo quiénes se acercan más al perfil. Quizás algunos van, por ejemplo, van a cumplir con la edad, ¿no? Que se ha puesto en la convocatoria, pero no cumplen con la experiencia. Algunos van a cumplir con la experiencia, pero no cumplen con el tema de la profesión, ¿no? Entonces, mientras más te acerques al perfil, son aquellas personas a las que se les va a llamar para una entrevista, ¿no? Para que pasen las evaluaciones que se tienen preparado para ese proceso. Y de ahí vamos a ver aquellos que están calificados de los que no están. Los que no están calificados no significa que no, que no son buenos o que son personas no adecuadas, no significa eso. Lo que significa es que no están calificados, pero para ese proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, que se presente un abogado
para para un jefe de contabilidad, es probable que su currículum sea rechazado. Y no es porque no sea un buen profesional. Sí lo es, pero no está calificado para esa posición, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando se hace referencia a la calificación. Ahora, estos dos procesos van siempre de la mano, pero existen diferencias. Ya lo hemos visto, no es lo mismo reclutamiento y selección. ¿Cuál es la primera diferencia? Es que en el caso del reclutamiento, este es una actividad que se utiliza para establecer contacto, ¿no? Porque yo aquí no voy a seleccionar a nadie, yo todavía no voy a hacer entrevistas, yo no voy a realizar exámenes, solamente voy a hacer un primer contacto porque yo voy a recibir currículum, ¿no? Quizás en esta parte de reclutamiento yo voy a llamarlos, pero para que pasen luego a un proceso de selección. Pero aquí todavía yo no selecciono a nadie, ¿no? Entonces yo aquí solamente establezco contacto. ¿Entre quién? Entre el empleado, entre el empleador y los solicitantes, ¿no? ¿Con qué fin lo hago? Con el fin de reunir un gran número de candidatos para el puesto de trabajo que se está ofertando. Mientras que la selección de personal se trata de un proceso para elegir. Aquí sí yo elijo, ¿no? En el primero solamente yo difundo, ¿no? La convocatoria y en el proceso de selección yo ya elijo. Yo aquí yo voy a elegir quién va a ser el más competente para la organización. Entonces, si me preguntan cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección, primero, la primera diferencia es que reclutamiento es el proceso inicial y la selección es el proceso final. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que reclutamiento es un proceso de búsqueda y la selección es un proceso de elección de personal. Reclutamiento es un contacto, es un primer contacto entre el empleador y el solicitante y la selección ya es un proceso de contratación. Entonces, esas son las principales diferencias entre ambos procesos. Ahora, ¿cuáles son las fases del proceso de selección de personal? Cuando yo voy ya a determinar a qué persona vamos a elegir para que pueda, en este caso, asumir la posición laboral que estamos necesitando para la empresa, tengo que hacer tengo que seguir 9 pasos, ¿no? Acuérdense siempre, jóvenes, que dentro del área de recursos humanos, todo va a ser a través de pasos, de etapas, de organización. Y el tema de la selección no es ajeno a eso, ¿no? Porque en este caso yo tengo que indicar qué es lo que tengo que hacer para poder llegar al objetivo que es el tema de contratar al personal. Entonces, la primera etapa o la primera fase va a ser el tema de definición de las necesidades del personal. Cuando hablamos de la definición, es que yo tengo que saber qué es lo que la empresa está requiriendo, qué es lo que la empresa necesita en ese momento, ¿no? Porque como yo les había puesto inicialmente el ejemplo en la primera diapositiva, si yo estoy necesitando a alguien para el área de ventas, no voy a buscar colocar en el perfil a alguien que tenga eh, experiencia en oficina, que tenga en este caso eh, uso en los reportes, ¿no? Porque yo lo que necesito más que todo es que tenga una experiencia en la función principal que va a realizar, que cuál va a ser vender. Entonces yo tengo que siempre ir pensando en las necesidades de la empresa, ¿no? Porque en este caso, si la empresa me está pidiendo a mí que busque a alguien que lleve las finanzas, ¿no? Porque
lo que necesita es que se mejore el tema del control de gastos, ¿no? Y de ingresos que tiene la empresa, tengo que buscar a una persona que esté calificado dentro del área de contabilidad para que pueda asumir esa posición. Entonces yo ahí estoy acercándome a las necesidades del personal, ¿no? Como yo les decía también anteriormente, no voy a poner un abogado en el área de contabilidad. ¿Por qué? Porque estaría haciendo un mal proceso, no estaría definiendo bien las necesidades. Es como, por ejemplo, en el área legal, yo coloque a una persona de administración, quizás, ¿no? Cuando lo que yo necesito en el área legal es una persona que haya estudiado derecho, porque necesita revisar los contratos, ver las normativas, ¿no? Ver toda la parte legal de la empresa. Entonces, yo tengo que irme dando cuenta antes de iniciar mi proceso cuáles son las necesidades de ese momento, ¿no? Si la empresa está requiriendo contratar a una persona que se encargue de la fabricación de los productos de la empresa, entonces yo tendría que contratar a un ingeniero industrial, por ejemplo, que tenga experiencia en fábricas y que tenga experiencia en los productos que la empresa ofrece, ¿no? Porque también es importante eso. El perfil que yo vaya a requerir tiene que ir de acuerdo a la empresa en que yo estoy trabajando. Porque imagínense que contratemos a una persona, a un ingeniero industrial, que tenga experiencia en bebidas gaseosas, pero la empresa donde, no, donde se requiere el personal no es para bebidas gaseosas, sino queremos personal para la producción de equipos de cómputo, digamos, ¿no? Entonces no va de la mano. Entonces todo tiene que ir de acuerdo a lo que se requiere. El segundo paso es la elaboración del perfil. Cuando yo ya definí las necesidades, ahí es donde yo voy a determinar cuáles van a ser los requisitos que yo le voy a pedir al candidato, ¿no? Si yo necesito, digamos, a un coordinador de ventas, tengo que ver el tema también de la edad, ¿no? No voy a, por ejemplo, en la coordinación quizás poner a un joven de 20, 22 años, sino es probable que en la edad solicite a alguien de 30, 35 años. En el perfil también tengo que poner experiencia. Si necesito un coordinador de ventas, tiene que tener mínimo 2 años de experiencia, ¿no? En el cargo afín para la posición a la cual yo estoy requiriendo. También tengo que poner los estudios, ¿no? Es muy probable que, por ejemplo, ponga estudios de contabilidad, de administración o afines al área de ventas, ¿no? Si es un coordinador de ventas, es muy probable que también tenga que salir a la calle. Quizás no se encargue de las ventas, pero tiene que darle seguimiento a sus vendedores. Entonces, en el perfil, yo tendría que decirle que va a realizar trabajo de campo, ¿no? También tengo que indicar que se necesita una persona que esté en la capacidad de cambiar de domicilio o que viaje, porque a veces hay trabajos que te ameritan que tú viajes. Entonces, todo lo que yo vaya a necesitar para esa persona que se va a contratar, lo voy a indicar el perfil. ¿Por qué? Porque el perfil es el conjunto de requisitos que se necesitan saber de la persona que va a trabajar en la organización. Ese perfil está constituido por el tema de la edad, el tema de estudios, el tema de experiencia, el tema de la disponibilidad y otros requisitos adicionales que consideramos que sea conveniente, ¿no? Luego tenemos también realizar la convocatoria. Una vez que yo ya tengo el perfil, es ahí donde yo redacto la convocatoria, ¿no? Coloco no solamente el perfil, sino cuáles van a ser las funciones que la persona va a desempeñar, cuál va a ser la remuneración que se le va a pagar y todos los beneficios que le vamos a ofrecer. Y esa convocatoria la publico en un portal de empleo o en la página web de la empresa. Luego viene el tema de la preselección. Como su mismo nombre lo dice,
El prefijo pre significa antes, ¿no? Entonces, antes de la selección, yo tengo que empezar, cuando ya hice la convocatoria, yo luego voy a recibir los currículos y al recibir los currículos voy a separar, ¿no? Separo de los que considero que van a pasar a un proceso de selección y aquellos que no, ¿no? Los que pasen a un proceso de selección, a los que yo los escojo, esa es la preselección, ¿no? Porque yo ahí todavía no los he entrevistado, pero considero que esas personas pueden pasar a un proceso de selección. Ya cuando determino quiénes son, ahí es donde yo ya empiezo a entrevistarlos, empiezo a tomarles las evaluaciones y hago aquí todo lo que corresponde al tema de selección, ¿no? Se les llama para los exámenes, comienzo a poder ir viendo entre los candidatos quién cumple más el perfil de lo que se está deseando. Y al final voy a tomar una decisión. Si digamos quedaron, se presentaron a la entrevista 10 jóvenes. De esos 10 jóvenes se empezaron a hacer los exámenes, pasaron el tema de las evaluaciones y de esos 10 quedaron 5 para una entrevista final. En esa entrevista final voy a hacer una puntuación de todas las evaluaciones que se vinieron haciendo para ver quién tiene mayor puntuación y tomar una decisión. Tomar decisión es en este caso ya yo poder elegir de esos candidatos que quedaron al final a quién se va a contratar. Para yo ya pasar al punto 7 y decirle a esta persona que ya está vinculado dentro de la organización, ¿no? En la etapa 7, en la fase 7 de contratación, se le informa al trabajador, al nuevo trabajador, cuáles van a ser las condiciones laborales, ¿no? Y si está de acuerdo, firma su contrato. Y se procede con la incorporación, el cual ya es el ingreso de la persona a la empresa. Y no solamente acaba ahí con la incorporación, sino hay que darle un seguimiento a mediano y largo plazo. ¿Cómo hacemos un seguimiento? A través de las evaluaciones de desempeño para poder determinar si el proceso que se realizó fue correcto o no, ¿no? Porque es ahí donde yo puedo ver si la persona que escogimos lo hicimos bien o necesitamos hacer una nueva convocatoria. Entonces, este es las fases que yo tengo que determinar, hacerlas correctamente para llevar a cabo de manera eficaz el proceso de selección de personal. Ahora, ¿con qué objetivo se realiza la selección de personal? Es importante determinar que todo lo que nosotros realicemos dentro de la organización debe perseguir un objetivo en específico, ¿no? En este caso, el objetivo de la selección de personal es evaluar, clasificar, orientar, seleccionar y contratar a los candidatos en función a la formación y desarrollo de lo mismo, ¿no? ¿En qué momento evaluamos? Lo evaluamos en el momento en que pasan por las entrevistas y por los diferentes tipos de evaluación que consideramos conveniente. Después de la evaluación, vamos clasificando aquellos postulantes que van teniendo más puntuación de las que no tienen menos, de los que tienen menos puntuación, para luego orientarnos a poder tomar una decisión, ¿no? En esa decisión nosotros seleccionamos a la persona que al final cumplió con todo lo deseado en el proceso de atracción, reclutamiento y selección y terminamos con el contrato, ¿no? El contrato del candidato para que luego nosotros en base a la firma de contrato podamos seguir un proceso de formación, porque un personal nuevo igual necesita ser formado, necesita recibir una inducción de todo lo que va a realizar en la empresa, ¿no? Y también es importante el desarrollo del mismo colaborador.
¿Cómo hacemos que el colaborador pueda desarrollarse? A través del proceso de capacitación. Entonces, este es el primer objetivo de por qué realizamos la selección de personal. El segundo objetivo es optimizar la interrelación hombre-trabajo. ¿Cómo yo interrelaciono? A la persona que yo contrato lo adecuo al clima laboral de la empresa. Entonces yo ahí lo estoy interrelacionando, lo estoy integrando, ¿no? A esta persona lo estoy vinculando a la organización. Y lo tengo que hacer de forma adecuada, ¿no? Brindándole los mecanismos para que esa persona se sienta a gusto en la empresa. Porque si yo desde el inicio no le doy las pautas, no le indico qué es lo que va a hacer correctamente, no lo presento con sus compañeros, no sigue un proceso de inducción, entonces su trabajo no lo va a realizar de forma adecuada. Entonces, si yo deseo que esa persona logre los niveles de eficiencia y eficacia que estoy esperando, necesito que la interrelación del hombre y trabajo sea adecuada, ¿no? Porque se logra la eficacia, se logra la eficiencia y también la satisfacción laboral de ambas partes, ¿no? Por un lado de la empresa, porque era lo que deseaba, y por otro lado del mismo trabajador, porque está en lo que realmente estaba pensando, ¿no? Entró en una empresa en lo que realmente eran sus expectativas. Ahora, dentro de las políticas de selección de personal, las políticas me refiero al plan de trabajo que yo voy a utilizar para la selección de personal. En el plan de trabajo tiene que estar definido claramente los objetivos y las acciones a realizar, ¿no? Debe haber claridad. Cuando hablamos de claridad, me refiero a que yo debo indicar correctamente cuáles van a ser las prioridades en este proceso de selección, qué es lo que voy a tomar en cuenta para seleccionar el personal, qué acciones voy a determinar, cuáles van a ser mis actividades, con qué objetivos yo voy a lograr con el desarrollo de este proceso, ¿no? En la segunda política es la afinidad y uniformidad con los objetivos de la empresa. Esto es importante porque el trabajo de proceso de atracción y selección no es aislado a los objetivos de la empresa. Esto significa de que yo lo que haga no va a ser diferente a lo que la empresa espera, ¿no? O sea, no es que yo, por ejemplo, vaya a contratar a un personal de tesorería con lo que a mí se me ocurre. No, tiene que seguir los objetivos de la empresa. Si esa persona que se necesita debe tener amplia experiencia, debe tener conocimientos en ofimática, debe tener conocimientos en reportes, en gestión de sistemas sofisticados. Entonces, yo tengo que ser uniforme y afín a eso, a lo que la empresa está requiriendo, ¿no? Lo tercero es coherente con la política social y la legislación laboral vigente, ¿no? Aquí sí es importante que el proceso que yo realice vaya acorde con la legislación laboral peruana, ¿no? Este ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero yo no puedo hacer algo en contra de la ley, ¿no? Yo, por ejemplo, no le puedo decir a un trabajador que trabaje más de 48 horas, ¿no? O decirle a la persona que voy a contratar, te voy a pagar menos del sueldo base, vas a trabajar más de 48 horas a la semana, no se te va a pagar horas extras. ¿Por qué? Porque iría en contra de lo que dice la legislación laboral vigente. Entonces, lo que yo establezca en el proceso de selección tiene que ser coherente. Como cuarto punto tenemos la flexibilidad para adaptarse al entorno. Esto es importante porque nosotros vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Ahí, en este mundo cambiante, las cosas se mueven de forma más rápida
todo ahorita se hace por redes sociales. Es más, los contratos ya no se dan de forma escrita, sino virtuales. Entonces, también en proceso de selección, yo tengo que adecuarme al entorno actual en el que yo me muevo, en el que se mueve la sociedad, ¿no? Ya no es necesario a veces quizás utilizar el periódico, la televisión para poder buscar candidatos porque ya las redes sociales me dan esa facilidad. Quizás para hacer una entrevista ya no es necesario entrevistarlo físicamente a la persona, sino puedo hacerlo a través de una videollamada. Entonces, en el proceso de selección también yo tengo que tratar de adaptarme al entorno. Y dentro de sus políticas es que también tiene que ser conocida por todos y estar al alcance de todos. Cuando hablamos que sea conocida por todos, es que la convocatoria, si en el caso no voy a usar las fuentes internas, sino voy a hacer uso de las fuentes externas, no voy a, o sea, voy a utilizar el tema de los portales, las redes o las otras fuentes, tiene que ser al alcance de todos. No puedo restringir la convocatoria para un cierto grupo social, ¿no? No, por ejemplo, no puedo decir que las personas que solamente puedan tener acceso al portal, digamos que hayan pagado una prima, ellos son los únicos que van a poder postular. No, siempre tiene que ser una convocatoria abierta y que sea al alcance de todas las personas que cumplan con el perfil. Entonces, esas son las políticas que se deben cumplir dentro del proceso de selección de personal. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tenemos de la selección de personal? Cuando nosotros realizamos bien un proceso, vamos a ir por el tema de las ventajas, ¿no? Cuando lo hemos realizado bien. Si nosotros en algo nos hemos confundido, lo hicimos de manera apresurada, entonces ahí es donde viene el tema de las desventajas. Vamos primero analizando qué ventajas se obtiene de un adecuado proceso de selección. La primera ventaja es permite ubicar al individuo adecuado en el puesto determinado. Cuando hablamos puesto determinado es que si nosotros hicimos bien las cosas, la persona que hemos contratado va a sentirse adecuado, satisfecho en la posición en la que se encuentra actualmente y las cosas las va a realizar de mejor manera. Favorece la adaptación. Mientras la persona se sienta a gusto, va a poderse complementar rápidamente al equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se adapta más rápido. En cambio, ¿qué sucede cuando una persona no sabe muy bien cómo hacer su trabajo, cómo hacer sus funciones, o no está muy capacitada? Le cuesta adaptarse, le cuesta sentirse a gusto en la empresa, ¿no? Y también facilita la integración, ¿no? Con sus propios compañeros, porque es como que todos hablan el mismo idioma, todos persiguen el mismo fin, entonces ahí ya no hay retrasos, ¿no? De que, por ejemplo, una persona no puede hacer su trabajo porque tiene que explicarle a su compañero, ¿no? Como si está de acuerdo en el puesto que se le determinó, entonces se van a integrar más fácilmente. Contribuye al incremento de la productividad. Esto es muy importante porque la empresa contrata personas que le den más beneficios económicos y que le permita crecer. Entonces, si la persona que hemos contratado nos permite incrementar la productividad de la empresa, entonces es una ventaja. Disminuye los accidentes de trabajo porque si, por ejemplo, contratamos una persona para que pueda hacer uso de ciertos equipos y vemos que esa persona no está bien capacitada para poder manejarlos, esto podría traer como consecuencia accidentes de trabajo. Pero si esa persona asume bien su labor, sabe lo que tiene que hacer, se disminuyen esos accidentes. También se disminuye la fatiga. ¿Por qué? Porque si el área de recursos humanos no hizo bien su trabajo, va a tener que hacer nuevamente todo el proceso de convocatoria, de selección, y es un trabajo complejo. Entonces, al hacerlo bien se disminuye la fatiga.
Permite la adecuada capacitación de personal porque a esta persona ya no va a necesitar que se le explique desde cero todo, sino ya va a tener los conocimientos básicos y la capacitación va a ser más adecuada. Disminuye las injusticias. En este punto de las injusticias, hablamos de que a veces cuando la persona que se contrató no cumplió con el perfil, se le termina despidiendo, esa persona reclama porque se le despidió antes de tiempo y lo considera injusto, o dejamos ir a una persona que realmente sí cumplía con su labor porque, porque la persona que contratamos fue recomendado, digamos, de alguien que ocupaba una posición más alta en la empresa. Entonces, lo que se trata es de que se disminuyan las injusticias de diferente índole. Cuando hablamos de que se evita el desgaste de maquinaria, aquí hace referencia a que se evita el desgaste de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el proceso gastamos tiempo, gastamos mano de obra, gastamos recursos, ¿no? Dinero en general. Entonces, lo que hacemos cuando se hace un buen proceso de selección es evitar el desgaste de la maquinaria. Eso es parte de las ventajas. Ahora, con respecto a las desventajas, ¿qué pasa cuando el proceso no se hizo bien? ¿Qué es lo que sucede? Es la falta de adaptación, ¿no? Esa persona que hemos contratado no está a gusto en la empresa. Como sabe de que no está haciendo bien las cosas, que a cada momento le están llamando la atención, que su trabajo está siendo observado, entonces esa persona va a trabajar incómodo. ¿Y qué genera esto? Frustraciones en el trabajador, ¿no? Y esto va de la mano con la baja moral, porque esta persona se siente que no vale para hacer ese trabajo, se siente menos que los demás, ¿no? Es por eso que se da una baja moral y comienza a generarle frustraciones a esta persona, ¿no? Hay muchas veces en las que ellos mismos terminan renunciando porque sienten de que están haciendo mal las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que esa persona al final nosotros la contratamos, pero no tenía la experiencia para asumir el cargo. También esto genera resentimiento en los trabajadores porque dentro del equipo de trabajo comienzan a haber diferencias, ¿no? Y comienzan ellos a considerar que la persona que se contrató no era la adecuada, entonces comienza a tener resentimiento a su compañero, fastidio, cólera, porque piensan que se le contrató solamente no por un proceso fiable, sino porque solamente fue por una recomendación. Entonces esto genera malestar dentro del equipo de trabajo. También otra desventaja es que no puede haber eficiente clasificación de personal. A esto hacemos referencia al tema de los puestos laborales, ¿no? Cuando el proceso de selección no se llevó de forma adecuada, es ahí donde nosotros empezamos a rotar el personal y ahí no podemos hacer una eficiente clasificación, o sea, no podemos todavía determinar quiénes van a ocupar el cargo de analistas, de asistentes, de auxiliares, porque estamos en proceso de rotar a personal constantemente, ¿no? Y demora el tema de la clasificación de personal. Proliferan los conflictos laborales, que esto es muy común, porque empieza a haber el tema de reclamos, ¿no? Ante las entidades gubernamentales o privadas en tema de fiscalización laboral, porque es ahí donde les comentaba de que reclaman por un despido injustificado, la empresa quiere sacarlo antes de su periodo de prueba, entonces ya comienza a proliferar los conflictos laborales, ¿no? No solamente de esa índole, sino que con las demás áreas, ¿no? Porque quizás el personal que contratamos tenía que llevar las cuentas de todas las áreas, pero no lo hace de forma correcta y eso hace que existan muchos conflictos. Y por último, se pierde tiempo
se desgasta maquinaria, se desgasta recurso y el proceso se tiene que empezar nuevamente. Entonces, ¿qué tan importante es que el proceso de selección de personal se lleve correctamente? Por eso es que es necesario seguir los 9 fases de la selección de personal, ¿no? Que ya lo hemos visto. Si nosotros seguimos estos 9 fases del proceso de forma óptima, entonces nuestro proceso también va a ser eficiente. Pero si nos saltamos uno de estos puntos, estos 9 puntos, entonces ahí es donde vamos a tener complicaciones. Ahora vamos a ver qué tipos de pruebas y entrevistas hay para seleccionar el personal, ¿no? Porque nosotros ya hemos visto el tema de la búsqueda de talento, hemos visto el tema de cómo se sigue la etapa para la selección, pero dentro de la selección, ahí nosotros es donde vamos a evaluar, donde vamos a entrevistar a aquella persona que consideramos que es la idónea para la posición. Y para eso existen una serie de pruebas y entrevistas que nos van a permitir determinar a la persona correcta, ¿no? En los tipos de pruebas tenemos el test de personalidad, dinámica de grupo, pruebas psicotécnicas, pruebas médicas, pruebas profesionales, el test de Rorschach y método de selección y gamificación. En el primero, que es el test de personalidad, en ese test es un tipo de evaluación psicológica que nos permite determinar el comportamiento de la persona a la que nosotros vamos a querer contratar, ¿no? En este test de personalidad, yo voy a hacerle preguntas al postulante que me permita saber si tiene un carácter fuerte, si es una persona si es sociable, si se adecua a los cambios, si es una persona proactiva, si es responsable, si tiene capacidad de escucha. Entonces, ahí yo voy a tener eh, muchos puntos importantes que me van a permitir tomar una decisión. Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando a un vendedor, entonces yo tengo que buscar una persona que sea elocuente, que tenga capacidad de habla y de escucha, ¿no? Pero si yo veo que en el resultado me sale una persona tímida, una persona que le cuesta interactuar con otras personas, entonces esa persona no va a pasar a una segunda etapa, ¿no? Aquí también en el test de personalidad puedo determinar a una persona que quizás no sea impaciente. Entonces, esa persona yo no la puedo poner para que trabaje con el cliente, porque va a llegar clientes que quizás lleguen ofuscados a la empresa y esa persona, como no tiene paciencia, no los va a saber tratar. Entonces, el test de personalidad, que es una evaluación psicológica, el cual las preguntas lo realiza el área de psicología, nos va a permitir saber cuál va a ser el comportamiento que va a tener el personal una vez que ingrese a laborar a la empresa. Este test de personalidad lo puede realizar el personal del área de recursos humanos, pero siempre y cuando hayan buscado un test de personalidad que esté relacionado con la posición que vayan a entrevistar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a entrevistar a un supervisor de control de productos, tengo que buscar un test de personalidad que me permita determinar si la persona a la que vamos a contratar va a poder asumir su posición como supervisor. Entonces, todo tiene que ir de la mano. En el caso de las dinámicas de grupo, es un tipo de prueba, como su mismo nombre lo dice, grupal. Aquí no es de forma individual. No es como el test de personalidad, que es una prueba escrita donde se realiza de forma individual y a cada uno se le da una serie de preguntas, marcas las preguntas y al final sale un resultado. No, en el caso de las dinámicas de grupo, es una evaluación grupal que se da de manera física, donde en un salón
se reúnen a los postulantes y a cada uno se le coloca en un grupo. Dentro de ese grupo se va a tener que hacer diferentes roles. Por ejemplo, a cada equipo de trabajo se les va a decir, se les va a dar un caso en específico, ¿no? Un ejemplo, ¿qué harías si te tocara un cliente conflictivo que te pide el libro de reclamaciones? Entonces ahí ellos tienen que cada uno dar una respuesta. Y en ese grupo de trabajo tienen que escoger a un líder, a una persona que salga al frente y pueda determinar lo que sería más correcto en ese momento, ¿no? Entonces ahí que evalúa el entrevistador, evalúa cómo, qué rol asume cada una de las personas que está en ese grupo, cómo se desenvuelven, cómo se organizan, ¿no? Y cómo es la postura que ellos asumirían una vez que están trabajando ya en la empresa, ¿no? Las pruebas psicotécnicas también son consideradas pruebas de conocimiento, ¿no? Y de rapidez mental, porque aquí en estas pruebas psicotécnicas te dan una serie de preguntas con tiempo, ¿no? Aquí en estas pruebas se pueden poner de razonamiento matemático, razonamiento verbal, operaciones matemáticas, operaciones de lenguaje, pero que tú tienes que desarrollarlas en un tiempo específico. Por eso es que en estas pruebas vemos, tienes, tienes que desarrollar, digamos, sumas y restas en un minuto, ¿no? 100 sumas y restas en un minuto. Entonces ahí, ¿qué es lo que se evalúa? La rapidez mental, la habilidad que tiene la persona para poder desarrollar ese examen. En el caso de las pruebas médicas, es una evaluación, es una prueba que no es obligatorio, sino que la persona que va a asumir la posición tiene que estar de acuerdo, donde ahí te evalúan cómo está tu estado de salud, porque digamos hay personas que van a trabajar en una fábrica, van a trabajar caminando, entonces es necesario saber si esa persona cuenta con buen estado de salud para poder asumir su función. Porque si, por ejemplo, es una persona que tiene problemas cardíacos, ¿no? O problemas respiratorios, es muy probable que no pueda caminar mucho. Y si necesita, digamos, vender productos y estar bastante tiempo en la calle, le puede afectar su estado, ¿no? Entonces, para eso son las pruebas médicas, para determinar si la persona a la que se va a contratar cuenta con la condición médica adecuada para asumir la posición. Las pruebas profesionales son aquellos tipos de evaluaciones escritas, ¿no? Pueden ser escritas o pueden ser evaluaciones prácticas, pero son pruebas relacionadas a la profesión o a la posición a la cual nosotros estamos buscando cubrir esa vacante, ¿no? Por ejemplo, yo necesito un ingeniero de sistemas. Entonces, ¿en qué va a basarse la prueba profesional? La prueba profesional se puede basar en que ese ingeniero de sistemas ensamble una computadora, que ese ingeniero de sistemas pueda ingresar un sistema, ¿no? Pueda, en este caso, entrar al sistema de la empresa y pueda descargar la información que se le pida, ¿no? Entonces, va a ser en base al puesto al que va a asumir, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contratar a un asistente de recursos humanos, yo le puedo pedir que haga una entrevista a alguien, que haga por escrito un proceso, cómo haría su proceso de selección de personal. Entonces, aquí en este tipo de evaluaciones, yo lo relaciono con el cargo que va a asumir. Por eso se llama pruebas profesionales, porque va de acuerdo a la posición laboral a la cual va a ocupar la persona. El test de Rorschach es un tipo de evaluación psicológica donde este está más relacionado con la rama clínica de la psicología, ¿no? Se trata de pedir que este test de Rorschach
lo haga una persona especializada en la rama, o sea, un psicólogo. Aquí, ¿en qué consiste este tipo de prueba? Te colocan varias imágenes, ¿no? De color negro, y en esas imágenes lo que se tiene que hacer es determinar qué es lo que ve el postulante en esas imágenes. Y lo que tú veas, el psicólogo va a determinar, ¿no? A través de esas imágenes, algunos quizás podrán ver una casa, otros quizás podrán ver un animalito, otros quizás podrán ver una persona, y lo que vean, cada uno de ellos va a determinar una determinada patología de la personalidad de cada persona. Y eso puede para el psicólogo determinar si es una persona colérica, si es una persona amable, si es una persona sociable, si es una persona comunicativa o es una persona callada. Solo con esas imágenes. Por eso es que es un examen un poco más complejo y lo tiene que hacer alguien que esté relacionado a la psicología porque ellos entienden qué es lo que determina cada patrón de esas imágenes. En el método de selección con gamificación es hacer una prueba, pero a través de juegos interactivos, ¿no? Podemos acá utilizar videojuegos, juegos de mesa, que permitan, en este caso, interactuar de forma jovial con el postulante, pero sin perder el objetivo de la entrevista o de la, en este caso, de la prueba, ¿no? Por ejemplo, yo necesito contratar a un asistente de marketing, ¿no? Yo puedo hacer que su examen se base en un juego interactivo relacionado a marketing, ¿no? Que, por ejemplo, ingrese a un formulario y que comience a llenar lo que es un crucigrama relacionado a palabras que utilizaría en el área de marketing, ¿no? Por ejemplo, yo necesito contratar a alguien de contabilidad y lo que haría es un, un juego interactivo en relación a al presupuesto de la empresa, ¿no? Que, por ejemplo, encuentre las palabras dentro de un crucigrama, que haga un tipo de tríptico. Entonces, ahí utilizan el juego, utilizan la parte lúdica como una prueba para que puedan ellos hacer en este caso, la evaluación de forma más interactiva. Entonces, estos son los tipos de pruebas que se realizan dentro de la selección de personal. Y adicional a las pruebas tenemos las entrevistas. La primera entrevista que tenemos es la entrevista presencial, que es la más usual, donde a la persona se le pide que se acerque a un lugar determinado, que puede ser la empresa o que puede ser algún otro lugar que determine el área de recursos humanos para poder, en este caso, tener un contacto físico con la persona, ¿no? Contacto físico y visual y conocer un poco más de la persona que nosotros estamos considerando para que ingrese a la empresa, ¿no? Ahí lo que se trata más que todo es conocer sobre su experiencia, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus fortalezas, debilidades, saber de qué empresa viene, qué estudios ha realizado, ¿no? Y de esa forma saber también cómo es que se desenvuelve el postulante. En lo que respecta a las entrevistas a distancias, son aquellas entrevistas que se realizan de forma virtuales, ¿no? Antiguamente se hacía a través de llamadas, ¿no? Pero actualmente sabemos que con el avance de la tecnología se dan ahorita las videollamadas, ¿no? Entonces, aquí no es necesario que la persona tenga que estar cerca de donde está la misma empresa. Puede ser que la persona esté ahorita en Lima y la empresa esté en Cusco, ¿no? Entonces, como la persona ahorita no puede trasladarse al Cusco porque está por motivos personales en otro lugar, puede hacer la entrevista a distancia. Es como, por ejemplo, ahorita nosotros estamos con el Google Meet, ¿no? Y no todos tenemos que estar en el mismo lugar para escuchar la clase. Igual es en la entrevista,
¿no? Está ahorita el Zoom, está el Google Meet, están las videollamadas también por WhatsApp, que te permiten poder hacer esas entrevistas. Es como una entrevista presencial, pero de forma virtual. La entrevista individual, como su mismo nombre lo dice, es solamente una sola persona. Es el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Entonces aquí solamente se realiza así porque se trata de conocer un poco más a cada persona. Es una entrevista un poco más completa porque tienen más tiempo para entrevistar a esa persona, ¿no? La entrevista en panel es aquella entrevista donde el entrevistado eh, va a, va a tener las preguntas de diferentes entrevistadores. O sea, va a ser una sola persona la que va a ser entrevistada, pero van a haber varios entrevistadores a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo necesito contratar a alguien del área de logística, ¿no? Entonces yo soy la postulante del área de logística y me llaman a una entrevista en panel. Entonces en la entrevista en panel van a haber 5 entrevistadores. Uno que puede ser jefe de recursos humanos, otro que podría ser el jefe de logística, otro que podría ser el jefe del área de administración, otro que puede ser el supervisor de producción y así sucesivamente. Y cada uno va a ir haciendo una pregunta, pero todos van a estar en el mismo lugar. A la misma vez va a ser la entrevista. Entonces, cuando se da ese tipo de entrevistas, llamamos entrevistas en panel, porque el entrevistado va, en este caso, a asumir las preguntas que le realicen cada uno de ellos al mismo tiempo, ¿no? Y al final, después de todas esas preguntas, se le da una puntuación y se determina cuál es el resultado final, ¿no? Quizás el jefe de recursos humanos le dé una puntuación de 5, el de logística le dé 7 y al final se hace una sola ponderación. La entrevista en grupo es aquella entrevista donde son varios los entrevistados, o sea, los llaman en conjunto, ¿no? Aquí puede haber una sola persona a la que te entreviste, o pueden haber más entrevistadores, pero también son bastantes personas a las que se les va a entrevistar. Es muy diferente que la de panel, porque en la de panel solamente es un solo postulante y varios entrevistadores. En cambio, la entrevista en grupo son varios postulantes al mismo tiempo que son entrevistados, ¿no? Entonces, digamos, llaman a 10 jóvenes, a cada uno se le hace una pregunta y esa es la entrevista en grupo. La entrevista encadenada es muy parecida a la de panel, pero la diferencia es que se hace en periodos de tiempo diferentes. ¿A qué me refiero con periodos de tiempo diferentes? A que una sola persona, un solo postulante, va a ser entrevistado por varios entrevistadores, pero no al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, a las 9 de la mañana voy a tener entrevista con el jefe de recursos humanos. Si paso la entrevista, a las 10 de la mañana me entrevista el jefe de logística. Si paso la entrevista, a las 10:30 me entrevista el jefe de producción. Y así en lo sucesivo, a medida que voy pasando las entrevistas, voy a ir pasando las etapas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la de panel? Que la de panel todos te entrevistan al mismo tiempo. En cambio, la encadenada te van a entrevistar varias personas, pero no al mismo tiempo, sino son en lapsos de tiempo diferentes. La entrevista estructurada es aquella entrevista donde las preguntas ya están elaboradas, ya están ya indicadas, ¿no? Por ejemplo, les preguntan cuál es tu profesión, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, indícame tu última experiencia, indícame tu última expectativa, indícame tus expectativas laborales, eh, qué es lo que sabes de la empresa. Entonces ya está estructurado. A todos les hago las mismas preguntas porque yo ya lo tengo indicado qué es lo que les voy a hacer. En cambio, la entrevista no estructurada, como su mismo nombre lo indica, en el momento voy viendo, a medida que voy interactuando con el postulante, qué es lo que vamos a ver en la entrevista, ¿no?
Ahí yo voy determinando qué preguntas le hago, qué preguntas se van suscitando al momento de la entrevista. Y la entrevista mixta es la que combina la entrevista estructurada y la no estructurada. ¿Por qué? Porque yo a un entrevistador, a un entrevistado, a un postulante le puedo preguntar lo que ya tenía determinado hacer y a la vez puedo adicionar otras preguntas que no estaban en el documento, ¿no? Pero que yo considero necesario hacer. Entonces, cuando combino ambas entrevistas, llamamos entrevista mixta. Adicional a ello, tenemos la entrevista por competencias. ¿Por qué hemos puesto la entrevista por competencia aparte de las demás entrevistas? Porque este es un tipo de entrevista que no lo utilizan todas las empresas, ¿no? Sino lo utilizan aquel personal que tiene experiencia. ¿Por qué? Porque es una entrevista un poco más completa. Necesitas bastante tiempo para realizar la entrevista porque este tipo de entrevista se utiliza para cargos gerenciales, para cargos de liderazgo, para supervisores, coordinadores. Y si tú quieres medir si la persona que va a asumir un cargo de liderazgo es la persona capacitada, se recomienda hacer una entrevista por competencias. ¿Por qué se recomienda esta entrevista por competencias? Porque en esta entrevista vamos a poder determinar el tema de poder evaluar todas estas cualidades, ¿no? Voy a ver si esa persona se adapta al ambiente laboral, si le voy a hacer preguntas relacionado a la adaptabilidad. También le voy a preguntar si le es fácil comunicarse en grupo, interactuar con su equipo de trabajo, o si prefiere las reuniones virtuales para no interactuar con su equipo. Voy a ver si esa persona está en la capacidad de poder asumir una responsabilidad, ¿no? Y ser creativo ante las situaciones de la empresa. Entonces aquí yo le puedo poner un caso práctico y ver cómo esa persona se desenvuelve. Si es flexible a los cambios o si le cuesta, en este caso, adaptarse a los cambios, si es independiente o no es independiente para el cargo o está esperando que siempre le den indicaciones. Si tiene un espíritu crítico, el espíritu crítico si es una persona que es empática, que sabe determinar cuándo algo es correcto y cuándo no es correcto, si es capaz de liderar a su equipo, ser democrático, si es organizativo, si le gusta mantener todo en orden o no le gusta presentar reportes, informes, si está orientado al cliente, que es importante porque todo líder de equipo, todo coordinador, tiene que siempre estar orientado al cliente porque ellos son la base de que la empresa funcione. Entonces, como es una entrevista más completa porque hay que hacer preguntas para cada una de estas cualidades, es porque se menciona aparte. Esta es una entrevista de competencia que tiene, en este caso, las siguientes ventajas y desventajas. La primera ventaja es que ayuda a definir el perfil del candidato. Como es una entrevista más completa, más o menos demora entre 1 hora y media, 2 horas para desarrollarla, te va a permitir con esas preguntas de las diferentes cualidades saber si la persona que tú vas a contratar realmente es o no adecuada para el cargo. Permite detectar el talento si es que cumple con los valores y cultura de la organización o si es una persona que no se va a adecuar al clima ni a la cultura de la empresa. Te permite predecir cuál va a ser el desempeño futuro, porque como en ese tipo de entrevistas tú le pones casos prácticos, tú vas a poder saber si esa persona va a estar en la capacidad de asumir una buena decisión o no con respecto al cargo que ocupe. Contribuye a eliminar los sesgos en la selección de personal. O sea, a veces los sesgos son los estereotipos. A veces dicen, no, no contratemos a esa persona porque esa persona no me da no,
no lo considero que es capaz para el puesto, ¿no? Porque digamos que tuvo una entrevista en panel y varios entrevistadores a la vez le hicieron preguntas, pero tienen, por ejemplo, 5 de los entrevistadores, 3 consideran que sí debe asumir el puesto y 2 consideran que no. Entonces, como no todos se ponen de acuerdo, no todos están, entonces para poder eliminar los sesgos, se recomienda hacer una entrevista por competencias, para que ahí se pueda definir si la persona o no es la que debe asumir el puesto. Pero ¿qué desventajas tiene? Desventaja es que se necesita experiencia y dominio, porque no todos pueden hacer esta entrevista. Se necesita que sea una persona capacitada en realizar entrevistas por competencias, porque como tú vas a analizar varias cualidades, normalmente estas entrevistas los hacen los psicólogos o las personas especializadas, ¿no? Que ya antes han desarrollado este tipo de entrevista. Otra desventaja es que exige un trabajo previo para concretar el perfil y las competencias. O sea, si tú quieres que esto se haga en poco tiempo, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque toma tiempo a determinar las preguntas, determinar cómo se va a llevar a cabo esta entrevista. Entonces, si no tienes mucho tiempo para seleccionar el personal, no es muy recomendable hacerlo, porque sí demanda tiempo y demanda espacio. Si digamos tienes varios candidatos, no es muy conveniente hacer la entrevista de competencia porque demora, ¿no? Demora 1 hora y media o 2 horas y no te va a alcanzar para poder entrevistar a los demás. Bien, jóvenes, de esa forma hemos culminado la sesión número 2 del curso de asistente de recursos humanos. Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Espero verlos el día lunes en la clase número 3. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, estimada docente María José Ramos, por nuestras clases hoy en esta segunda sesión. Y como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por contar con su participación. Y no se olviden que ya nos estaríamos encontrando la siguiente semana, el día lunes, en el mismo horario. Y ya abarcando nuestra penúltima clase, la tercera sesión, con el tema legislación laboral. La clase de hoy estará siendo remitida mañana en el transcurso de la mañana y no se olviden que finalizando las 4 sesiones ustedes podrán acceder a tramitar su certificado. Bien, sería todo. Que tengan un bonito fin de semana a cada uno de ustedes.